Bueno, primero tengo que darle las gracias al padre José por la invitación para que conversemos algo que es un tema de interés personal, que es el tema de la relación entre la fe y la razón. Y concretamente en el tema de la razón tiene que ver con lo económico. Los economistas a veces tenemos diferencias, o la iglesia a veces tiene diferencias, con las cosas que decimos los economistas. Dice que los economistas sabemos el precio de todo, pero no sabemos el valor de las cosas. Y la idea es entender cuál es la aproximación que tenemos los economistas sobre la realidad y la aproximación que tenemos con el tema de la fe, sobre todo los economistas que tenemos una fe en Dios y en la iglesia católica. Y que quisiera comenzar justamente con el principio, el Génesis. En la tradición bíblica, el primer libro con el cual nosotros empezamos a entender sobre la existencia de Dios es con la creación. Y una de las cosas que uno estudiando un poco más la Biblia, encuentra con que la palabra Génesis, o al principio Dios creó el cielo y la tierra, la palabra que empieza es, justamente en el castellano llamamos Génesis, pero en hebreo comienza con una letra muy particular, que es la Bet, que es la letra que en hebreo significa casa, y que en hebreo es una letra que como se escribe izquierda a derecha, tiene por el lado derecho cerrada y por el lado izquierdo abierta, es decir, la simbología de esta letra y con la que empieza la palabra Génesis es justamente la creación humana, la creación, o sea, el mundo que nos toca vivir a los seres humanos, que es un mundo con historia y con necesidades, porque la diferencia entre el hombre es un ser permanentemente necesitado. Dios, al contrario, es la abundancia. Dios crea todo, la naturaleza, los recursos. Y lo que hacemos los hombres es utilizar esos recursos. Entonces, la aproximación de la economía con la naturaleza es una relación de necesidad y de utilidad. Es un hecho que para nosotros es importante, porque en economía se trabaja mucho con el tema de la escasez. Siempre decimos que la economía es la que estudia necesidades infinitas y recursos limitados. Bueno, justamente ahí es por empezamos la relación. Entonces, cuando estudiamos, el hombre llega a este mundo en un estado de necesidad y llega a este mundo para transformarlo. Y ahí justamente es cuando empieza la confrontación del hombre en una vida humana. Y en esa vida humana tenemos que resolver la vida. Hay una frase que me gusta mucho de Giussiani, que él dice que la vida humana se puede medir por la cantidad de problemas que tiene que resolver, porque los muertos no tienen problemas, es el ser humano que está vivo que no tiene problemas. Entonces, una medida de la intensidad de la vida es los problemas que usted tiene que enfrentar, resolver y avanzar. Y los problemas es lo que nosotros vivimos permanentemente. Bueno, cuando llegamos a este mundo, estos problemas que tenemos que resolver para desarrollar una vida y para dejar una vida detrás después que nos vamos de este mundo, porque somos seres temporales en este mundo. Y ahí es donde la aproximación que hacemos es que en la vida los problemas que tenemos que enfrentar son varios, pero nosotros queremos resolverlos fundamentalmente en 4 grandes problemas. El primer problema del hombre es conocer lo que hay en esta creación, qué necesitamos, qué nos puede ser útil, qué nos puede ser inútil, qué nos alimenta y qué nos envenena. ¿Qué podemos hacer? El uso y el adecuado, el conocer. Y ese problema es el que nosotros llamamos el problema de la cultura, del conocimiento, que es el primer problema que tenemos que resolver como seres humanos. El segundo gran problema en este mundo es el problema de cómo convertir eso que conocemos, que nos mata o nos permite la vida, es cómo hacemos transformación adecuada para que nos sirva para continuar la vida. Y ese segundo problema es el que llamamos el problema de la economía, el de cómo usar
recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. Ese es el segundo problema como seres humanos en el mundo. Hay un tercer problema que es la continuidad de la vida, que es el que nosotros hemos llamado el problema de la familia, el problema del amor. Y hay una diferencia en esta relación con otro, una persona a la cual podemos amar o la podemos odiar, pero en esta relación con otro tenemos una diferencia a la relación que tenemos con la naturaleza. La naturaleza se usa, las personas no. Las personas se aman o se odian, pero no es una relación utilitaria cuando nos relacionamos con las personas. Y al final, esa relación con personas nos estamos confrontando con otro que es igual a nosotros y que tenemos que ver cómo convivimos con ese otro. Entonces, el tercer problema justamente tiene que ver con esa convivencia que llamamos amor, o el problema del amor, de la familia, de la continuidad de la vida, y que las personas no se usan, se aman o se odian. Y justamente el último problema tiene que ver con aquellas personas que no queremos o no amamos, que son las personas con las que a veces tenemos que convivir, pero la convivencia no significa que nos matemos. Tenemos que establecer formas de convivencia, reglas de convivencia, cosas que nos permitan continuar cada quien su vida sin atentar ni generar guerras, ni conflictos innecesarios. Y ese cuarto problema nosotros lo llamamos el problema de la política. Entonces, en la vida humana, entre nacer y morir, tenemos 4 problemas. Primer problema, la cultura, el conocimiento. El segundo problema, el problema de la economía, la transformación de lo conocido en lo que nos sirva, transformar recursos escasos para satisfacer necesidades múltiples. Tercer problema, el problema de la vida, el amor, la convivencia con la que nosotros queremos continuar esa descendencia en nuestra vida. Y el último, cuarto problema, es el problema de lo político, es decir, de establecer reglas de convivencia para que podamos desarrollar una vida en paz, o la mejor nivel de paz. Y justamente de todos esos 4 problemas, yo quiero concentrarme en el problema de lo económico. Normalmente creemos que a veces la razón, o sea, el conocimiento, la ciencia, puede pensarse que es contradictoria a la fe. Y nosotros hemos aprendido que la fe es un modo de conocer y la razón es otro modo de conocer. Y ambos modos son modos que tienen que converger. Porque la fe se basa, obviamente, en relaciones de confianza y esperanza en que esa creencia o esas cosas que hemos aprendido son verdades reveladas y que nos generan una confianza razonable sobre esas verdades reveladas y que fundamenta una moral de vida o si la racionalizamos en una ética de vida. Entonces, la ética de vida, si lo ponemos en términos modernos, tiene un principio que es muy importante, un principio que para nosotros, los que tenemos esta visión, es un principio absoluto, que es el principio de la vida y la continuidad de la vida. Hay otras maneras de asumir el tema de lo que llamamos ética, que para nosotros es la vida, o sea, todo aquello que permita desarrollar la vida y dar continuidad a la vida y que da libertad para esa vida, es lo que pensamos que es ético. Hay otros que piensan que es la fuerza o que todo depende de la fuerza, o otros que piensan simplemente diciendo que todo es relativo. Cuando la gente se va a una visión que resulta así como nihilista o que considera que todo es relativo, implica que no hay nada que se fundamente. El tema es que si todo es relativo, hasta la vida es relativa. No hay absolutos, o mejor dicho, hay un absoluto, todo es relativo. Pero para los que defendemos una posición distinta, decimos que la vida es un absoluto, del cual partimos con principio de desarrollo y defensa de la vida. Y eso nos da un sentido de razón para argumentar a favor de este tema de la vida. Entonces, el razonamiento lógico nos da una evidencia empírica que
tener vida y desarrollo de la vida, y que por ser hijos, como decimos, hijos de Dios, somos hijos en iguales derechos, en iguales deberes, por lo tanto, tenemos la misma libertad y las mismas obligaciones. Y eso nos lo afirma la fe, pero también nos lo afirma la razón. Hay una frase que dice Santo Tomás de Aquino, dice que mientras que la razón se apoya en la observación, el razonamiento lógico y la evidencia empírica, y la fe nos revela, o sea, la fe afirma y la razón nos da la dimensión del entendimiento. Y en el pensamiento de la tradición cristiana, razón y fe no son una contradicción, excluyentes, sino son formas complementarias de conocer. La fe puede ser entendida por la razón y la razón da fundamentos a la fe. O sea, el conocimiento científico nos ayuda a tener. Por eso dice Juan Pablo en una encíclica que siempre me ha parecido interesante, que dice que el fe y razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Eso lo dice Juan Pablo en el libro de Fe y Razón, Fides et Ratio, en la encíclica Fides et Ratio. Entonces, la verdad de la fe requiere que sea objeto comprendido con la ayuda de la razón, y la razón admite como necesario lo que la fe presenta. Mientras que la fe cristiana, por su parte, tiene necesidad de una razón que se fundamenta en la verdad para justificar la plena libertad de sus actos. Fíjate que en esta visión del punto de vista como seres necesitados, uno de los elementos fundamentales, y que justamente es una parte de seres, de reconocernos como criaturas, es que siendo criaturas somos seres libres, que tenemos capacidad de decidir, capacidad de elegir. A veces tomamos decisiones que eligen el bien equivocado, pero somos seres que tenemos esa capacidad de elección. Y la libertad es el fundamento de la acción humana, porque somos seres libres en los actos. Y como libres podemos tomar decisiones erradas, como podemos tomar decisiones correctas. Y un poco lo que hace la fe es orientarnos hacia dónde son las decisiones correctas. O sea, si yo voy a tomar una decisión, ¿qué prefiero yo hacer? ¿Una cosa que gaste muchos recursos o algo que haga uso eficiente y eficaz de los recursos? Desde el punto de vista económico, siempre buscamos lo que es más eficiente y más eficaz. Y desde el punto de vista de la fe, nos pide que seamos buenos administradores de la creación. Entonces, el hombre de fe obviamente enfrenta que Dios es sobreabundante, pero el economista, como dijimos, parte de la necesidad y de la escasez. Dios crea la naturaleza, el hombre la transforma con su trabajo para hacerla útil a sus necesidades, y para ello cuenta con su voluntad, su inteligencia, para ser productivo y eficiente en su trabajo. Y el trabajo se convierte en una mediación de vida. Esto solo es posible, solamente esa mediación de vida, de su trabajo con la naturaleza, solo es posible si hay libertad. La libertad aparece como condición necesaria de la acción humana, y la acción como necesidad en orden a la propia subsistencia humana. Para hacer uso eficiente para hacer uso eficiente de los recursos de la naturaleza, existe un derecho secundario. La Iglesia plantea el tema de la comunidad universal de bienes. Pero la comunidad universal de bienes no significa que hacer derroche de esos bienes que nos da la naturaleza, sino hacer un uso eficiente. En economía hemos aprendido que la propiedad permite gestionar más eficientemente los recursos, cuando existe un doliente, un propietario. Pero cuando existe un acceso común, termina habiendo un proceso de sobreexplotación del recurso. Entonces, y además, la misma tradición aristotélico-atomista muestra que la propiedad es una manera de hacer uso eficiente de los recursos que nos da la creación. Entonces, el trabajo es una manera de hacerse propietario del producto de la naturaleza. La propiedad, por lo tanto, resulta como un ejercicio de su libertad.
Cuando usted concreta con su ejercicio de libertad, produce un bien hoy o va desarrollando bienes a través de su trabajo y usted es propietario de ese bien, en el momento en que usted es propietario, que tiene algo que le permite financiar y continuar la vida, es decir, justamente los recursos que usted ha generado y tener propiedad, si a usted le quitan esa propiedad, le están haciendo dos daños. Primer daño, al ser expropiado, le quitan el fruto de su ejercicio de libertad del pasado. Y al ser expropiado, le quitan la posibilidad de desarrollar su libertad en el futuro. Es decir, el ser expropiado de su bien presente, de su propiedad presente, es un doble robo. Es un robo de su pasado y es un robo de su futuro. Por eso los economistas defendemos la importancia de la propiedad para que tenga un sentido de bienestar y de futuro para una sociedad cualquiera. Entonces la propiedad resulta un elemento fundamental. Entonces el propietario es el resultado del ejercicio de su libertad en su vida pasada para poder continuar su vida futura. Quitarle la propiedad es robarle su vida pasada y negarle su vida futura. La naturaleza humana lo hace ser un ser carente de todo. Una de las cosas que se caracteriza es que si nosotros empezamos a ver las cosas que nos ponemos, la ropa, los zapatos, lo que utilizamos, nos damos cuenta que todo lo que usamos nosotros no lo hemos producido nosotros, sino lo hemos comprado terceros. Justamente, pero también somos capaces de en algo particular, dar más a otros. Entonces, en el ser humano, en sociedad, existe dos cosas muy claras, que es el tema de ser un ser necesitado, pero también de ser un ser sobreabundante. Y estamos en grupos, lo que llamamos un grupo gregario. El vivir en comunidad y en sociedad nos hace que necesitemos cada vez más del otro, y el otro puede ser necesitar más de uno. A lo mejor un médico sabe mucho en el campo de la salud, de la medicina y de curar, pero el médico no cultiva sus alimentos, no teje la ropa que se pone, no fabrica los zapatos que utiliza. Entonces, el médico es un ser sobreabundante en su conocimiento para la salud, pero es un ser carente en las cosas que necesita para vivir, zapatos, ropa, estetoscopio, etc. Entonces, esa relación que se genera en el tema de que hay dos elementos que se mueven ahí. Por un lado, la sociabilidad, como seres gregarios, evita que seamos seres solitarios. O sea, la sociabilidad nos impide que sea gente sola, solitaria. Puede haber algunos casos, por desgracia, un naufragio o una persona que quiera ser ermitaña, que quiera vivir una vida en soledad, por alguna razón, pero en general nuestra conducta humana normal es que somos seres sociables. Entonces la sociabilidad evita justamente el ser una persona solitaria, pero también nos damos cuenta que el ser humano tiene gestos de empatía, gestos de ayuda a otro que está necesitado. ¿Cuántos no nos hemos visto a una persona que en la calle se cae y lo ayudamos a levantarse y a ver cómo está? Nos ocupamos de ese momento la persona, o vemos a alguien con una situación de necesidad y buscamos ver cómo ayudamos a un anciano mayor, a un niño desamparado, y ahí se manifiesta otro elemento de ser un ser en sociedad. Por un lado, la sociabilidad que evita que sea solitario, pero ese gesto de ayuda al otro, y que nos conduele o nos duele cuando el otro está en una situación de necesidad, es una característica bien del ser humano en sociedad, que es la solidaridad. La solidaridad es muy tradicional, o ha existido evidencia de esa solidaridad, de ese cuidado del otro en la historia de la evolución humana. Y podemos ver que una de las cosas que han encontrado los arqueólogos y los antropólogos, que hay cadáveres que han visto que han tenido fractura y que esa fractura soldó. Y estamos hablando de hace cientos de miles de años donde ese comportamiento se verifica. Es decir, una persona que fue herida y que hubo otros que lo cuidaron, lo alimentaron para que su herida se curara, es una expresión de esa solidaridad, es decir,
de evitar que esa persona sea abandonada. Entonces, el ser humano, por naturaleza, tiene estos dos aspectos: sociabilidad, que evita la soledad, y la solidaridad, que evita el abandono. Y justamente todos esos aspectos lo apunta tanto el magisterio de la Iglesia, pero también lo apunta lo que hemos aprendido sobre evolución humana. Y justamente en la convivencia humana encontramos que el ser humano se mueve en muchas cosas para producir, para generar, para trabajar, para ayudar a otro. Y a través de la tradición de la Iglesia, hemos aprendido tres cosas muy interesantes y que se refleja en el comportamiento humano en la sociedad y en lo económico. Una de las cosas que si vemos, por ejemplo, un efecto de naturaleza donde casas son devastadas, hay crecidas o hay huracanes o tormentas o terremotos o erupciones volcánicas, estamos prestos a ayudar a unas personas que quedaron sin casa, sin alimento, sin cobertura. Y estamos dispuestos a ayudar a esas personas que están en una situación grave de subsistencia, que si ellos no tienen por sí mismos la capacidad de resolver sus problemas. Y es cuando surge algo que viene en la tradición de la Iglesia, que algunos lo conocemos como de dar de comer el pescado, es decir, darle elementos para que la persona continúe la vida en una situación de extrema necesidad. De eso viene una tradición que refleja en la tradición de la Iglesia, que es el tema de la supletoriedad, y que los economistas también destacamos que es importante como condición para la continuidad de una sociedad, que tener mecanismos que permita atender catástrofes, desastres, y esa es la supletoriedad, es decir, suplir al otro en extrema necesidad, ayudarlo en el momento que su vida corre peligro porque sus fuerzas en ese momento no le dan para que continúe la vida. Entonces es donde se manifiesta esa expresión de solidaridad para evitar que sea abandonado. La solidaridad en la práctica se convierte en supletoriedad en extrema necesidad. Y la misma solidaridad nos ayuda a que cuando estamos ayudando al otro en extrema necesidad, permite que, respetando la libertad privada y la iniciativa privada, garantizar que haya un bien común que permita que continúe la vida y que permita la colaboración entre un organismo superior y otro organismo inferior, o la relación entre lo que llamamos Estado y sociedad civil, y que permita asumir de manera compartida cuando hay un desastre a través de lo que llamamos principio de supletoriedad. Pero la supletoriedad es necesaria, pero no debe ser permanente, porque es una cosa que se usa de manera transitoria. Hay veces que se genera una perversión en el uso de la supletoriedad, y es como que tratar de mantener a las personas en permanente necesidad para que necesite del Estado la permanente ayuda, pero cuando se convierte en supletoriedad se distorsiona, termina el ciudadano convertido en esclavo, porque va a depender siempre del Estado. Y la idea es que las personas sean autónomas, sean capaces de resolver sus propios problemas de vida. En ese sentido es que también hay otro principio de Iglesia que se llama principio de subsidiariedad, que viene con la tradición, y que también en economía lo tomamos, que es que no solamente cuando se supera el problema de la catástrofe, del desastre, necesitamos crear mecanismos para que las personas sean capaces de continuar la vida, de trabajar, de amar, de crear familia, de convivir con los otros, y es cuando vamos al otro nivel. Ya la supletoriedad es transitoria, solo se sirve para ayudar en extrema necesidad y no como convertirlo en mecanismo permanente de dependencia entre el individuo y el Estado. Entonces ahí es donde viene el principio de subsidiariedad. ¿Qué es la subsidiariedad? Es una manera de ayudar para que las personas sean autónomas. Es como la construcción de una catedral o de un edificio. Se utilizan andamios, se utilizan ayudas para que sostener las paredes que se están construyendo. Pero el momento en que ya se construyó la pared, usted puede quitar los andamios y vemos que la pared se mantiene sólida, no se cae la estructura. La subsidiariedad es eso, es ayudar, crearle los recursos, las ayudas que permitan
que se sostenga completamente en su vida siguiente. Y es un poco el rol que debería tener una sociedad y un Estado, es ayudar a que la gente tenga sus propios elementos de fuerza para continuar, es decir, los andamios que son transitorios también, que les permita justamente hacer paredes fuertes, hacer bases sólidas que permitan mantenerse y continuar. Entonces la subsidiariedad es otra manera de continuar el proceso de libertad del hombre. O sea, la supletoriedad ayuda en extrema necesidad. La subsidiariedad ayuda para la autoayuda, es decir, que las personas puedan con sus propios esfuerzos, sus propios recursos, continuar la vida. Pero para eso existe, por ejemplo, lo que hablamos en la sociedad moderna, sistemas de educación, sistemas de capacitación, aprender en el trabajo para continuar trabajo, es decir, que la persona se vuelva adulta. Acuérdense que nosotros, los seres humanos, somos la única especie animal que necesitamos muchos años para poder ser autónomos. En cambio, a los animales, cuando nacen, un potrillo, el potrillo al poco momento que nació ya puede correr. Nosotros ni podemos ni gatear cuando nacemos. Entonces, tenemos una estructura social que nos permite fortalecernos y continuar la vida. Y eso tiene que ver justamente con la subsidiariedad, que permite que ayuda a la libertad, la subsidiariedad ayuda a la libertad porque descentraliza las decisiones, empodera a las comunidades locales, parroquiales, etcétera. Contribuye al bien común porque hace más eficiente el uso de los recursos y atiende a las necesidades específicas de cada ámbito, localidad, y fortalece la autonomía y la participación ciudadana en la gestión personal y pública en su comunidad. Y además promueve la colaboración entre diferentes niveles de gobierno para atender necesidades de la población de manera conjunta. El tercer principio que se usa y que viene de la tradición de la Iglesia Católica, pero también se usa en la economía, es lo que llamamos principio de asociatividad. ¿Y qué es la asociatividad? Yo lo defino como pescar la ballena. ¿Quién individualmente podría pescar una ballena? Es muy, bueno, es muy complicado un animal de 30 toneladas, pescarlo un solo hombre. Justamente la asociatividad es lo que nosotros en economía llamamos la empresarialidad, el emprendimiento, el hacer empresa. Una empresa es aquella que puede lograr objetivos que superan los costos individuales y el tiempo de la vida de una persona. Es decir, la empresarialidad, que es una manera asociativa, permite crear justamente bases productivas que permitan el crecimiento, el progreso, el bienestar, porque al hacer una empresa, como usted produce mucho más de lo que individualmente podría producir, se puede repartir un producto social mayor y mejor, de acuerdo a la productividad de los aportes de cada uno. Justamente la asociatividad, que es una forma que nosotros en economía llamamos empresa, los economistas lo llamamos, esa asociatividad, hablamos de empresas de dos tipos. Empresas con fines de lucro, es decir, que aquellas que tienen como objetivo un beneficio económico, y empresas sin fines de lucro, aquellas que buscan es mejorar las condiciones, pero que son las empresas donde participa mucho la gratuidad humana, o sea, las obras de caridad, por ejemplo, es una empresa. El que las hermanas, las monjas, organicen comedores populares para las personas indigentes, es una empresa. Ahora, toda empresa tiene tres cosas comunes. Lo primer elemento común es que la empresa busca satisfacer una necesidad. En segundo lugar, esa necesidad se utilizan recursos y procesos y organizaciones para que esa necesidad se satisfaga. Ahora, ¿cuál es el uso o los fines de esta empresa cuando estamos pensando en una empresa ya con fines de lucro o de beneficio o con fines sociales? Las que llamarían algunos ONG, obras de caridad, club, scouts, etcétera. El primer fin como empresa es garantizar que satisfaga esa necesidad, obviamente, pero además tiene que tener la capacidad de financiar sus gastos. Las empresas privadas lo financian con ingresos privados, entonces tratan de cubrir ingresos y costos. En el caso de las empresas sin fines de lucro, hay parte del costo que no es cubierto por los ingresos o los recursos privados.
porque ahí en las obras sin fines de lucro, un aporte muy importante es que las personas se dan para ayudar a otros. Por ejemplo, las hermanas que organizan comedores para pobres. Ellos pueden conseguir los alimentos, pero ¿quién paga el tiempo de trabajo? ¿Quién paga el tiempo de dedicación, de atención y el esfuerzo que hacen las hermanas para lograr hacer un comedor de pobres? No, eso es gratuidad, es cuando ellas dan de su tiempo, de su esfuerzo para ayudar a terceros. Entonces, eso también es una empresa. Las obras de caridad son una empresa sin fines de lucro, y donde el mayor aporte es la gratuidad del trabajo voluntario para ayudar a personas que necesitan de la ayuda. Entonces, las empresas son de ese tipo, empresas que tienen que cubrir sus costos. Normalmente las empresas sin fines de lucro nunca cubren sus costos porque el aporte de su trabajo es gratuito. Segundo, esa empresa, para que sea importante, tiene que crecer. Y por último, esa empresa, crecer significa crecer en el mercado de su interés, es decir, poder tener más prestaciones. Si ahora estamos hablando de una iglesia que tiene un comedor, o unas hermanas que tienen un comedor para pobres, o de una empresa que quiere aumentar su participación en el mercado. Pero además también tiene que tener otra regla muy importante que las empresas, que todo se expresa dentro de la sociedad. ¿Cuál es la regla? Que tenga mecanismos o reglas de resolución de conflictos para mantener su continuidad. Una empresa, sea con fines de lucro o sin fines de lucro, tiene que tener mecanismos de resolución de conflictos para que puedan resolverse las diferencias de manera pacífica y convivencia. Estamos hablando de que dentro de empresas hay que hacer también reglas como en la política para convivencia. Cuando se logra el tema de la sociedad, hay un rol importante del Estado, que es crear un ecosistema para que estos tipos de asociatividad se expresen y que generen justamente alcanzar fines que son comunes a cada grupo de interés, y que ese fin que se alcanza está más allá de su capacidad individual. Entonces, lo que se debe garantizar es que justamente a través de la asociatividad se permite la libre asociación y ejercicio de la libertad en expresiones y en reuniones de personas que buscan satisfacer fines que individualmente nunca podrían alcanzar, o que individualmente sería muy costoso alcanzarlo en una vida. Lo otro es que esta asociatividad permite mejorar la sociabilidad, porque fortalece los vínculos sociales y la colaboración entre los individuos y los grupos. Y además es una manera de promover la solidaridad, la cooperación y el apoyo mutuo entre miembros de la sociedad para alcanzar objetivos comunes. Y esas tres ideas, supletoriedad, asociatividad y subsidiariedad, son tres ideas que la economía moderna toma y que vienen de una larga tradición de la Iglesia Católica. Este tipo de soluciones o instituciones que se van creando a través de la sociedad, de la política y de la economía, vienen de una tradición religiosa cristiana, occidental, y que nosotros hoy la expresamos de esta manera. Esta tradición se expresa en todos los sentidos, y en la Venezuela actual es importante esas tradiciones que vienen de la Iglesia. El tema de ser seres sociables, el tema de ser seres solidarios, el de utilizar instrumentos como la supletoriedad, la subsidiariedad y la sociabilidad para poder generar una convivencia y un progreso, resulta hoy mucho más importante. Y todas estas ideas se basan en una cosa muy sencilla, en una idea, que también viene de la tradición de la Iglesia y que la usamos en el mundo occidental, que es el pluralismo. Una de las cosas que podemos ver evidente cuando estamos en sociedad es que la vida es diversa, las formas culturales son diversas, las expresiones son diversas, tanto en lo privado como en lo público. Por hacerle una analogía muy regional, es muy diferente el comportamiento de un andino de un comportamiento de un oriental, o de un zuliano, o de un caraqueño, o un central. Tenemos expresiones, normalmente los andinos son un poco más reservados. Los zulianos y los orientales que están en una zona costera son mucho más explosivos, más efusivos,
mucho más expresivos que los andinos en general. Eso, sin embargo, somos del mismo país y nos entendemos, pero sin embargo hay expresiones culturales muy típicas de los Andes, muy típicas del Zulia, muy típicas del Oriente, muy típicas del sur de la Guyana o muy típicas del centro del país. Entonces, lo que notamos es que tenemos formas plurales en una misma sociedad. Esta forma plural se refleja en otras cosas. Entonces, ¿qué implica desde el punto de vista como cristianos en una sociedad actual? Entender el pluralismo. Y el pluralismo significa es que no somos uniformes. Cada persona es un mundo y una cabeza distinta, tiene circunstancias. Y a nosotros esta pluralidad social también se puede expresar en las formas plurales de gestión, en las formas plurales de propiedad, en las formas plurales de gestión y de gobierno y de partidos. Entonces, los cristianos tenemos un compromiso cultural, y ese compromiso cultural es respetar esa pluralidad de la creación. Es decir, tenemos que entender que las personas son diferentes en lo personal y social, y que están conmovidas por diferentes motivos. Y ahí es donde tenemos que entender que nuestra aproximación a las cosas tiene que ver con dos cosas, con el corazón, como dicen, y con el cerebro. Y a veces se nos olvida que el corazón es el centro de la razón afectiva. Y las circunstancias puede ser que uno pierda, el compromiso cristiano es no perder el gusto por la vida, por el propio yo, por el propio ser. Porque perder el gusto por la vida es perder el gusto por la diversidad, por esa pluralidad en la que tenemos. Y justamente las diferencias que tenemos, zulianos, andinos, centrales, orientales, es la diversidad que le da a uno el gusto de convivir. Es decir, esa diversidad plural de culturas nos hace que seamos nosotros seres únicos y seres irrepetibles. Es decir, nos hace ser personas. El ser, esa pluralidad es característico de la misma naturaleza humana. Y justamente el negar esa pluralidad, ese pluralismo, es negarnos a nosotros como personas. Y una manera de negarnos como personas es tratar de imponer un pensamiento único, una sola forma de vestir, un solo color de vestir, un signo único para identificarnos, un símbolo que nos quite nuestra individualidad, nuestra personalidad, que nos quite nuestra diferencia, que es lo que nos hace únicos, y eso se expresa en una sociedad que es democrática. O sea, la pluralidad, esa manifestación cultural y de vida, que somos seres plurales, que somos seres distintos, que somos personas únicas e irrepetibles, se expresa también que la convivencia en una sociedad plural pasa por ser una sociedad democrática. Y eso, la democracia y el pluralismo tienen que ser expresados en muchos ámbitos. Uno de los principales ámbitos del pluralismo es el tener el respeto por las ideas propias y por las ideas ajenas, por las creencias propias y por las creencias ajenas, por las visiones que podemos tener nosotros, pero respeto a las ideas propias y ajenas no significa que usted diga todo amén, sino que puede usted respetar que otro diga y poner también su punto de vista, pero siempre esa propuesta de ideas no puede ser un mecanismo para eliminar la libertad del otro y las ideas del otro. Por ahí hay sociedades que empiezan a crear leyes de odio, por decirlo de alguna manera. La primera ley de odio que se creó en la humanidad fue creada en Inglaterra, estamos hablando en 1300 más o menos, por el rey Eduardo Sanguilargo, el famoso que pelea en Braveheart con William Wallace. Y el rey Eduardo Sanguilargo creó una ley que se llamó en latín escándalo magnatum, o sea, el escándalo significativo, un escándalo mayor. Y que establecía era para que no permitir que hablaran mal ni el rey
ni hablaran mal de los nobles. Okay, aquí no se habla mal del rey, de aquí no se habla mal del noble, porque el rey temía de que hablar mal o decir de las cosas, las prácticas que el pueblo llano no considera adecuadas o no éticas, que había muchas, era una manera de eliminar la base de apoyo político. Entonces aquí no se habla mal del rey. Por lo tanto, es una manera de establecer la censura en la idea. Entonces, era la primera ley de odio que se escribió en la humanidad. Estamos hablando de 1300 con Eduardo el Patas Largo, el Sanguilargo. Entonces, eso implica que si nosotros queremos una sociedad con ideas plurales, tenemos que hacer los cristianos y los economistas promovemos eso, la creación de una sociedad educativa, una sociedad en que no sea el Estado el que ponga los máximos, sino los mínimos, no los máximos. Que exista una libertad de comunicar libremente la opinión propia y ajena, que permita que la familia asuma el liderazgo de la formación moral y educativa de los hijos. O sea, porque el primer centro educativo de una sociedad son las familias. Entonces es impulsar para el pluralismo de ideas una sociedad educativa donde la responsabilidad está en la sociedad civil y especialmente en las familias, no en el Estado. El Estado es un mecanismo de ayuda, porque al final de cuentas hay una tesis que se usaba en Venezuela que se llama el Estado docente. Pero el Estado docente, ¿de dónde se financia? De los reales, de los impuestos que pagamos. Por lo tanto, no es el Estado quien pone el dinero. El dinero para educar a los hijos lo ponen las personas con sus impuestos. Entonces, si son de fuente del dinero, son las familias, ¿quién tiene que establecer los parámetros de educación en la sociedad? Las familias, no el Estado. El otro tema que es muy importante dentro de la idea del pluralismo es el pluralismo social, o sea, las formas asociativas de organización, sindicatos, gremios, grupos de amas de casa, Legión de María, Scout, grupos de consumidores, todo eso que permite crear lo que llamamos tejido social. Cuando tenemos una sociedad con un tejido social, con sociedades y cuerpos intermedios, esa sociedad se hace más libre, porque permite que todos, cada quien de manera libre se asocie y pueda atender fines particulares que en otras no se van a alcanzar o no se van a manifestar. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado ahí? Es garantizar la posibilidad de que existe esa libre asociación que permita el desarrollo de bienes comunes, de bienes sociales. O sea, aquí distinguimos entre la asociatividad para generar bienes sociales versus la asociatividad para cometer delito. O sea, una sociedad no puede permitir crear asociaciones libres para el delito, sino que tiene que justamente crear un ecosistema para que haya libertad de asociación en sindicatos, en gremios, en amas de casa, en grupos religiosos, etcétera, para que desarrolle intereses y atienda intereses que no los va a atender el Estado ni tampoco le compete al Estado. El tema es que se convierta el pluralismo social, lo quieran convertir en algo manipular para convertirlo en mecanismos clientelares del Estado o de los partidos. Entonces, la libertad, en síntesis, es una manera de mejorar la libertad del pluralismo social o la libre asociación, es mejorar las condiciones concretas de vida, porque puede atender. Hay otro pluralismo que es muy importante también, sobre todo para la economía, que es la forma de propiedad y de gestión de la sociedad. Hay formas diferentes. Nosotros tenemos que podemos, tanto en el sistema jurídico, pero también en las prácticas, podemos ver empresas que pueden ser cooperativas, empresas que pueden ser de propiedad mixta, empresas que pueden ser totalmente privadas, empresas que son unipersonales o familiares, o empresas que tienen una propiedad mucho más amplia, una sociedad de acciones. Pero esa forma de propiedad es un aspecto. El otro aspecto es la forma como se gestiona la propiedad. Entonces hay gestiones que tienen que ver con, por ejemplo, las cooperativas, que es una gestión de tipo colectivo, o de accionista, o una forma también de gestión que es lo que llamamos la autogestión, que son los mismos trabajadores los que participan en la autogestión de la empresa, o
la cogestión, donde los dueños del capital, en relación con los trabajadores, los colaboradores de la empresa, tienen un sistema de participación en la gestión o la cogestión de la empresa. Cuando no se permite la libertad de propiedad y no se permite la libertad de gestión, lo que se está haciendo en una sociedad es crear una sociedad de esclavos, de serviles, que van a depender de un trabajo improductivo, sin derechos sociales o dependientes de una misión. Y justamente esa es una perversión cuando se extiende o se pervierte el tema de la ayuda en extrema necesidad, de la supletoría, porque a veces la supletoría, cuando se distorsiona, se convierte en un mecanismo para crear siervos y no para crear personas libres. Por último, un tema que también tiene que ver con el pluralismo es lo que nosotros llamamos el pluralismo político. Por eso decimos que el cristiano, y también en la economía, hablamos del pluralismo como un mecanismo muy importante. El pluralismo político permite la descentralización de las competencias, de los recursos, de las funciones, a nivel de las regiones, de los municipios, de la parroquia, de los vecinos. Promueven formas diversas y diferentes, concretas de organización en la gestión de lo público, de lo que es común. Entonces, el pluralismo político obviamente pasa por la existencia de diferentes formas de organizarse para expresar la participación en la gestión de lo público, ya sea a través de partidos o de grupos electores o de personas que tengan diferentes ideas y que no necesariamente estén expresadas en los partidos. Pero el pluralismo político también es un elemento clave para respetar justamente la diversidad de la sociedad. Porque el pluralismo político permite construir democracias integrales, donde la participación no es contradictoria con la representatividad. A veces se ha querido contraponer como que si fueran distintos participación y representatividad. Son complementarias. Pueden participar a través de una muy buena representatividad. O sea, no son contradictorias, sino al contrario, la participación, la democracia participativa y la democracia representativa son mecanismos complementarios y no contradictorios. Obviamente que el pluralismo pasa por el rescate de lo político y lo económico y de una propuesta cultural. Esto implica que lo económico debe revalorizar la propiedad privada y lo político debe revalorizar la libertad de asociación. Salir de ese esquema que algunos nos lleva a considerar que todo proceso político es un conflicto existencial, es un conflicto en donde tu existencia depende de mi ausencia o mi existencia depende de tu ausencia, que un poco se ha enmarcado en algunas sociedades de convertir los conflictos políticos en conflictos existenciales. Y resulta que la diferencia es lo natural y los tipos de conflictos que debemos llevar en una sociedad o deberíamos buscar es lo que llamamos, se llama conflictos agonales, es decir, obviamente sufrimos cuando pierde el equipo de fútbol preferido o el equipo de béisbol, tenemos agonía cuando pierde el equipo de fútbol. Yo, por ejemplo, yo digo que yo soy del Estudiantes, que el Estudiantes juega como nunca, pierde como siempre y nos mantiene rezando para no descender. Eso es una agonía. Los conflictos políticos son como eso, como los juegos deportivos. A veces perdemos, a veces ganamos. Sufrimos cuando perdemos y nos alegramos cuando ganamos. Pero que el equipo de uno pierda no significa que se tiene que ser eliminado. O el equipo del otro pierda no significa que tiene que ser eliminado. Los conflictos existenciales implica eso, que si yo soy el que tengo el poder y pierdo, lo veo como un problema existencial porque me voy a morir, me pueden matar, morir, etcétera. No, la política no es así. La política no es conflictos que llamamos suma cero, que tu victoria o tu derrota depende de que el otro murió o el otro ganó. Esos son conflictos típicos de guerra, pero no son conflictos de una sociedad civilizada. Entonces, es legítimo tener una sociedad que se base justamente en estos principios básicos que son sociales: la solidaridad, la sociabilidad, la subsidiariedad, la supletoriedad y la asociatividad. Todos estos principios sociales se encuentran interconectados y se complementan entre sí para promover una sociedad más justa, más libre, más solidaria y más próspera.
La libertad individual permite aportar el bien común. La sociabilidad y solidaridad son valores fundamentales que guían la aplicación de estos principios en la práctica. Se puede poner ejemplos como de estos principios se aplican o se pueden aplicar en la vida cotidiana. Una es la creación de organizaciones sin fines de lucro, que preste ayuda a personas con necesidades específicas. Entonces, las asociaciones sin fines de lucro, como las Hermanas de la Caridad, o como la Cáritas, en el caso de la Iglesia, o como los Scouts, son formas que permiten crear organizaciones para prestar apoyo a necesidades específicas de grupos sociales. La creación de empresas privadas, de cooperativas, de producción, comercialización de bienes y servicios, que son empresas privadas, es decir, en la medida que el tejido productivo privado sea mayor, tenemos mayor bienestar, mayor empleo, mayor cantidad de bienes y servicios. El tema de que podamos promover la importancia de la ciudadanía activa, o sea, del ciudadano que ejerza su derecho a votar, a opinar, a manifestar libremente su opinión y su criterio, y que aporte con su individualidad a la planificación y a la ejecución y desarrollo de proyectos de desarrollo personal o local. Es otro aporte importante del pluralismo. El Estado no es ni puede ser el garante de toda nuestra vida. El Estado tiene como fin es establecer reglas de convivencia en la vida política y permitir la convivencia entre la sociedad civil y esa vida política para enfrentar problemas concretos como pobreza, inseguridad, discriminación, trabajo, etcétera. Entonces, desde este punto de vista es importante destacar que estos principios nos permiten, estos principios que tienen que ver con la tradición religiosa y con la economía, nos requiere un esfuerzo permanente por parte de nosotros como ciudadanos, como miembros de la sociedad civil, los empresarios, los gremios, los sindicatos, las instituciones educativas, las organizaciones estudiantiles, la sociedad civil en general, para lograr una mayor convivencia, lo que permita justamente el respeto de la identidad propia y la de los demás, y las exigencias últimas del corazón. Es decir, nuestro corazón nos llama a convivir y no a destruir. Giussiani, y con esto pero un poco quiero cerrar, él nos dice que el punto fundamental en el que juzgar la relación que hay entre la persona o libertad y el poder, la sociedad y el poder, se encuentra precisamente aquí en ver si la sociedad se conduce de tal modo que la fuerza del poder se utiliza o no para facilitar, valorar e intensificar en primer lugar las obras, una o muchas obras, estamos hablando de empresas, asociatividad, que nacen de los individuos y especialmente de los individuos asociados. Y esto me hace referir a una frase de una de las más grandes filósofas políticas actuales de Europa, Chantal Delsol, que dice que una frase que a mí me gustó mucho, que dice: el mal gobierno estafa a sus súbditos y toma y destruye los bienes del pueblo, se hace amo de la vida de los súbditos, de sus libertades y de su patrimonio. Entonces, ¿qué significa eso? Que necesitamos un buen gobierno, y ese buen gobierno que sea controlado por la sociedad civil, y para poder generar progreso de los pueblos y generar personas y corazones rectos. Y aquí quiero cerrar con una frase de el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate, el párrafo 71, que para mí es una pieza maestra para entender el desarrollo humano, un desarrollo donde tenemos que tener una economía fuerte, un Estado fuerte, pero sobre todo una sociedad civil más fuerte que el Estado y la economía, porque una sociedad donde la sociedad civil es débil es una sociedad subdesarrollada, aunque tenga un Estado fuerte y una economía fuerte. Puede usted tener mucha fortaleza, un Estado fuerte y una economía fuerte, pero si tiene una sociedad civil débil,
es una sociedad subdesarrollada, porque justamente lo que hace realmente desarrollar un país es la sociedad civil. Y justamente Benito destaca esta idea: el desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin operadores económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común. Se necesita tanto la preparación profesional como la coherencia moral. Bueno, muchas gracias al padre por la invitación para conversar este tema y estas reflexiones, compartirlas, porque justamente es necesario y es muy importante que logremos, los hombres que estamos en el mundo de la ciencia, en este caso de la ciencia económica, podamos tener un diálogo fructífero y darnos cuenta que la tradición cristiana se complementa mucho con nuestras reflexiones en el ámbito de la ciencia, y que son maneras, puntos distintos de ver el mismo problema y iluminarlos con la fe y iluminarlos con la razón, con la conciencia y la ciencia. Bueno, muchas gracias y agradezco la invitación del día de hoy.